Capítulo 19. Accionistas y equipos directivos. Política de dividendos. Desde 1934 siempre hemos defendido en nuestros escritos la necesidad de una actitud más inteligente y dinámica de los accionistas hacia los directivos de sus empresas. Les hemos pedido que adopten una actitud más generosa hacia los que estén realizando un buen trabajo, de manera demostrable. Les hemos pedido que exijan explicaciones claras y satisfactorias cuando los resultados parezcan ser peores de los que deberían ser, y que apoyen los movimientos para mejorar o retiren de sus cargos a los directivos claramente improductivos. Los accionistas tienen todos los motivos justificables para hacer preguntas sobre la competencia de la dirección cuando los resultados, 1, sean insatisfactorios por sí mismos, 2, sean peores que los obtenidos por otras empresas que aparentemente estén en una situación similar, y 3, hayan tenido como consecuencia una cotización de mercado insatisfactoria que se prolongue mucho tiempo. En los últimos 36 años no se ha logrado prácticamente nada a través de la actuación inteligente por parte del gran conjunto de accionistas. Un defensor de una causa sensato, si es que existe tal cosa, debería interpretar esto como una señal de que ha estado malgastando su tiempo, y de que sería mejor que abandonase su lucha. En realidad, nuestra causa no se ha perdido. Ha sido rescatada por el surgimiento de una figura que tiene su origen en el exterior de la empresa, conocida como absorción WOPA. Decíamos en el capítulo 8 que unos malos equipos directivos dan lugar a unas deficientes cotizaciones de mercado. Cuanto peores son las cotizaciones de mercado, a su vez, más llaman la atención de empresas que están interesadas en diversificar su explotación, y en la actualidad son innumerables las empresas de este tipo. Muchísimas de tales adquisiciones se han logrado mediante acuerdos con la dirección existente, y en los demás casos la operación ha tenido éxito gracias a la acumulación de las acciones existentes en el mercado y mediante la presentación de ofertas que puenteaban a los que ejercían el control. El precio de oferta normalmente ha estado dentro de la banda de lo que valdría la empresa si contase con un equipo directivo razonablemente competente. Por lo tanto, en muchos casos, el accionista pasivo ha tenido que ser rescatado por las acciones de personas ajenas a la empresa que en ocasiones pueden ser individuos o grupos emprendedores que actúan por su cuenta. Podría decirse, a modo de regla, que con muy pocas excepciones los malos equipos directivos no son modificados por la actuación del colectivo de los pequeños accionistas, sino únicamente por el ejercicio del control por parte de una persona individual o de un grupo compacto. Esto está ocurriendo con la suficiente frecuencia en la actualidad como para que los equipos directivos, incluido el consejo de administración, de la típica empresa cotizada con accionariado muy repartido, sean conscientes de que si los resultados de explotación y la concomitante cotización de mercado son muy insatisfactorios, es posible que la empresa acabe siendo objetivo de una oferta pública de adquisición que acabe prosperando. En consecuencia, es posible que los consejos de administración se muestren más activos que en el pasado a la hora de desempeñar su función esencial, que consiste en asegurarse de que la empresa cuenta con un equipo competente de alta dirección. En los últimos años se han visto muchos más cambios de presidentes que en el pasado. No todas las empresas que han tenido resultados insatisfactorios se han visto beneficiadas por estas novedades. Además, el cambio normalmente suele tener lugar después de un prolongado período de malos resultados durante el que nadie adopta ninguna medida correctiva, y, además, para que ese cambio llegue a materializarse suele ser necesario que exista un número suficiente de accionistas decepcionados que se desprendan de sus acciones a precios reducidos y que de ese modo hagan posible que personas ajenas a la empresa pero con suficiente espíritu emprendedor y energía adquieran una participación de control en su capital. Sin embargo, la idea de que el colectivo de pequeños accionistas pueda ayudarse a sí mismo apoyando medidas para mejorar la dirección y las políticas de dirección ha resultado ser demasiado quijotesca para que siga mereciendo espacio adicional en este libro. Los accionistas individuales que tienen el coraje suficiente para dejar que su presencia se note en las juntas generales de accionistas, lo que por lo general da lugar a una intervención absolutamente infructuosa, no necesitarán nuestro consejo sobre las cuestiones que tienen que plantear a los equipos directivos. En el caso de los demás, el consejo seguramente caerá en oídos sordos. De todas formas, cerraremos esta sección con el ruego encarecido de que los accionistas consideren con la mente abierta y con toda la atención que merece la documentación para la delegación de voto que les envíen otros accionistas que quieran remediar una situación de gestión manifiestamente insatisfactoria en la empresa. Accionistas y política de dividendo.
En el pasado, la política de dividendo era una cuestión de debate relativamente frecuente entre los pequeños accionistas, o los accionistas minoritarios, y los equipos directivos de las empresas. Por lo general, estos accionistas estaban interesados en que se implantase una política de dividendo más liberal, mientras que los directivos solían ser partidarios de retener los beneficios en la empresa, para reforzarla. Los directivos pedían a los accionistas que sacrificasen sus intereses presentes por el bien de la empresa y por sus propios beneficios a largo plazo. Sin embargo, en los últimos años la actitud mostrada por los inversores hacia los dividendos ha sufrido un cambio gradual, pero significativo. El argumento principal al que se alude en la actualidad para defender el pago de dividendos reducidos, en vez de liberales, no es que la empresa necesite el dinero, sino, al contrario, que puede utilizarlo en beneficio directo e inmediato de los accionistas reteniendo los fondos para llevar a cabo una expansión rentable. Hace años normalmente eran las empresas débiles las que se veían más o menos obligadas a retener sus beneficios, en lugar de desembolsar la proporción habitual en aquella época, de entre el 60% y el 75% de tales beneficios en forma de dividendo. Esa retención casi siempre se traducía en un efecto negativo para la cotización de mercado de las acciones. Hoy en día es bastante probable que una empresa sólida y en crecimiento que mantenga deliberadamente en un nivel reducido los dividendos que paga cuente con la aprobación tanto de inversores como de especuladores. Siempre ha existido sólidos argumentos teóricos para justificar la reinversión de los beneficios en la empresa, en los casos en los que era posible dar por descontado, con cierta seguridad, que esa retención iba a generar un sustancial incremento de los beneficios. Sin embargo, también había varios argumentos plausibles en sentido contrario, como los siguientes. Los beneficios pertenecen a los accionistas, y estos tienen derecho a que se les entreguen, siempre que se respeten los límites de una gestión prudente. Muchos de los accionistas necesitan sus ingresos por dividendos para poder vivir. Los beneficios que reciben los accionistas en forma de dividendos son dinero de verdad, mientras que los que se retienen en la empresa pueden convertirse posteriormente en valores tangibles para los accionistas, o no. Estos argumentos que iban en contra de las tesis favorables a la retención eran tan convincentes que, a la hora de la verdad, el mercado de valores tradicionalmente había mostrado una persistente predisposición a favor de las empresas que pagaban unos dividendos liberales, y en contra de las empresas que no pagaban dividendo o que pagaban unos dividendos relativamente reducidos. En los 20 últimos años, la teoría de la reinversión rentable ha ganado terreno de manera firme. Cuanto mejores eran los resultados históricos de crecimiento de la empresa, más dispuestos estaban los inversores y los especuladores a aceptar la aplicación de una política de pago de dividendo reducido. Estas nociones han llegado a arraigar hasta un punto tal que, en muchos casos, la tasa de dividendo desembolsada por las empresas favoritas del mercado que tienen un gran crecimiento, o incluso la ausencia de cualquier tipo de dividendo, no ha tenido prácticamente ningún efecto en la cotización alcanzada por sus acciones. Un llamativo ejemplo de este hecho se aprecia en la historia de Texas Instruments, Incorporated. La cotización de sus acciones ordinarias subió desde 5 en 1953 hasta 256 en 1960, mientras que los beneficios aumentaban de 43 centavos por acción a $3,91 por acción, sin que se desembolsase ningún tipo de dividendo. En 1962 se empezó a pagar un dividendo en efectivo, pero para ese año los beneficios se habían reducido a $2,14 y la cotización había sufrido un espectacular retroceso hasta un punto mínimo de 49. Otro ejemplo extremo lo ofrece Superior Oil. En 1948 la empresa declaró unos beneficios de $35,26 por acción, desembolsó $3 de dividendo y cotizó hasta de 235. En 1953 el dividendo se redujo a $1, pero la cotización máxima fue de 660. En 1957 no pagó ningún dividendo en absoluto y alcanzó una cotización de 2000. Las acciones de esta inusual empresa retrocedieron posteriormente hasta 795 en 1962, cuando obtuvo $49,50 de beneficio y desembolsó $7,50 en forma de dividendo. La opinión de los inversores dista mucho de estar asentada en esta cuestión de la política de dividendo de empresas en crecimiento. Las opiniones enfrentadas quedan ilustradas perfectamente en los ejemplos de dos de las más grandes empresas de Estados Unidos: American Telephone y Telegraph International Business Machines.
American Telephone y Teléfono estuvo considerada como una empresa con grandes posibilidades de crecimiento, como queda de manifiesto en el hecho de que en 1961 cotizase a 25 veces los beneficios de ese año. No obstante, la política de dividendo en efectivo de la empresa ha sido en todo momento un elemento de reflexión importante tanto para inversores como para especuladores, puesto que su cotización reaccionaba activamente incluso ante meros rumores de un inminente aumento del tipo de dividendo. Por otra parte, se prestaba comparativamente poca atención al dividendo en efectivo desembolsado por IBM, que en 1960 únicamente rindió el 0,5% de la cotización máxima de ese año, y el 1,5% a cierre de 1970. Sin embargo, en ambos casos, los desdoblamientos de acciones han operado como poderosa influencia en el mercado. La valoración realizada por el mercado sobre la política de dividendo en efectivo parece que está evolucionando en la siguiente dirección. Cuando el interés no se coloca principalmente en el crecimiento, la acción se califica como valor generador de renta y el tipo de dividendo mantiene su tradicional importancia como uno de los elementos esenciales a la hora de determinar la cotización de mercado. En el otro extremo, las acciones claramente reconocidas como pertenecientes a la categoría de rápido crecimiento se valorarán principalmente en términos del tipo de crecimiento previsto durante, por ejemplo, la siguiente década, y el dividendo en efectivo quedará más o menos al margen de los cálculos. Aunque la afirmación que acabamos de hacer puede describir adecuadamente la tendencia actual, no es en modo alguno una guía claramente delimitada de la situación que se da respecto de todas las acciones ordinarias, y puede que no lo sea ni siquiera de la situación imperante en la mayoría. Por una parte, hay muchas empresas que ocupan un puesto intermedio entre las empresas de crecimiento y las empresas que no tienen crecimiento. Es difícil afirmar cuánta importancia se debería atribuir al factor de crecimiento en tales casos, y la opinión del mercado puede cambiar radicalmente de un año a otro. En segundo lugar, parece que existe algún elemento paradójico sobre el hecho de que se exija a las empresas que tienen un menor crecimiento que actúen de forma más liberal con su dividendo en efectivo. Normalmente, estas suelen ser las empresas menos prósperas, y en el pasado cuanto más próspera era la empresa, mayor era la expectativa de que realizase desembolsos más liberales y de mayor cuantía. Opinamos que los accionistas deberían exigir a sus equipos directivos una tasa de desembolso de beneficio normal, del orden de, por ejemplo, 2/3 o alternativamente una demostración más allá de toda duda razonable de que los beneficios reinvertidos han generado un satisfactorio incremento de los beneficios por acción. Este requisito de realización de una demostración podría ser superado sin grandes problemas por las empresas de crecimiento claramente reconocidas como tales. Sin embargo, en muchos otros casos, la tasa de pago de dividendo reducida normalmente da lugar a una cotización de mercado media que está por debajo del valor justo, y en estos casos los accionistas tienen todos los motivos para investigar la situación y probablemente para quejarse. Con frecuencia se han impuesto políticas cicateras con el beneficio en las empresas cuya posición financiera era relativamente débil, y que necesitaban la mayoría o todos sus beneficios, más las cantidades imputadas como depreciación, para pagar las deudas y para mejorar el estado del capital de explotación. En tales casos no hay mucho que los accionistas puedan decir, salvo, tal vez, expresar sus críticas a la dirección por permitir que la empresa llegue a estar en una posición financiera tan insatisfactoria. No obstante, los dividendos, en ocasiones, son retenidos por empresas relativamente poco prósperas con el objetivo declarado de expandir su actividad. Tenemos la impresión de que esa política es ilógica en su mero planteamiento, y que debería exigirse una explicación exhaustiva y una defensa convincente antes de que los accionistas la aceptasen. A juzgar por la trayectoria que han seguido en el pasado, no hay ningún motivo que a primera vista resulte aceptable para explicar que los propietarios vayan a beneficiarse de operaciones de expansión emprendidas con su dinero por parte de una empresa que ha hecho gala de unos resultados mediocres y que sigue bajo la dirección de su antiguo equipo directivo. Dividendos en acciones y desdoblamientos de acciones. Es importante que los inversores comprendan la diferencia esencial entre un dividendo en acciones, en sentido estricto, y un desdoblamiento de acciones. Esta última operación representa una refundición de la estructura de capital, en un caso habitual por ejemplo, mediante la emisión de 2 o 3 acciones a cambio de una. Las nuevas acciones no tienen ninguna relación con la reinversión de beneficios concretos de un período concreto del pasado.
El objetivo que se persigue consiste en conseguir una cotización de mercado inferior para las acciones individuales, supuestamente porque tal cotización inferior resultará más aceptable tanto para los viejos como para los nuevos accionistas. Es posible que el desdoblamiento de acciones se lleve a cabo mediante lo que técnicamente se denomina dividendo en acciones, que entraña la transferencia de cantidades de las cuentas de beneficios retenidos o reservas voluntarias a la renta de capital. O en otros casos se puede realizar por una modificación del valor nominal que no afecte a los beneficios retenidos o reservas voluntarias. Lo que nosotros denominaríamos dividendo en acciones en sentido estricto es aquel que se abona a los accionistas con el objetivo de ofrecerles una prueba tangible o una representación de los beneficios específicos que han sido reinvertidos en la empresa a cuenta de los resultados de un período de tiempo relativamente breve del pasado, por ejemplo, como máximo los 2 años precedentes. En la actualidad, la práctica establecida consiste en valorar dicho dividendo en acciones al valor aproximado en el momento de declaración, y transferir un importe igual a dicho valor de las reservas voluntarias o beneficios retenidos a la cuenta de capital. De esta manera, el importe del dividendo en acciones típico suele ser relativamente reducido, en la mayor parte de los casos no superior al 5%. En esencia, un dividendo en acciones de este tipo tiene el mismo efecto general que el pago de una cantidad equivalente en metálico con cargo a beneficios, cuando va acompañada por la venta a los accionistas de acciones adicionales por un valor total similar. Sin embargo, el pago de dividendos directamente en acciones tiene una importante ventaja fiscal respecto del por lo demás equivalente lote de dividendo en metálico con derechos de suscripción de acciones, que es la práctica casi normativa de las concesionarias de servicios y suministros públicos. La Bolsa de Nueva York ha establecido la cifra del 25% como divisoria práctica entre los desdoblamientos de acciones y los dividendos en acciones. Los del 25% o más no deben ir necesariamente acompañados por la transferencia de su valor de mercado y de las reservas voluntarias de los beneficios retenidos a la cuenta de capital, etc. Algunas empresas, en especial los bancos, todavía continúan utilizando la vieja práctica de declarar cualquier tipo de dividendo en acciones que quieran, por ejemplo uno del 10%, no relacionado con los beneficios recientes, y estos casos siguen generando una indeseable confusión en el mundo financiero. Llevamos mucho tiempo defendiendo una política sistemática y claramente enunciada aplicable al pago de dividendos en metálico y en acciones. En virtud de dicha política, los dividendos en acciones se pagarían periódicamente para capitalizar la totalidad o una parte de los beneficios reinvertidos en la empresa. Esta política, que cubriría el 100% de los beneficios reinvertidos, es la que han seguido empresas como Purex, Government Employees Insurance y tal vez algunas otras. Aparentemente, los dividendos en acciones de todo tipo provocan la desaprobación de la mayor parte de los teóricos que escriben sobre esta materia. Insisten en que no son nada más que trocitos de papel, que no aportan a los accionistas nada que no tuviesen antes y que generan unos gastos y unas incomodidades absolutamente innecesarios. Por nuestra parte, consideramos que esta es una opinión absolutamente doctrinaria, que no tiene en cuenta las realidades prácticas y psicológicas de la inversión. Ciertamente, un dividendo en acciones periódico, digamos del 5%, únicamente cambia la forma de la inversión de los propietarios. El propietario ahora tendrá 105 acciones en vez de 100. Pero sin el dividendo en acciones, las 100 acciones originales representarían la misma participación en la propiedad que ahora representan sus 105 acciones. No obstante, este cambio de forma es, en la práctica, realmente trascendente y aporta valor al accionista. Si desease liquidar su participación en los beneficios reinvertidos, podría hacerlo vendiendo el nuevo certificado que se le ha remitido, en lugar de tener que reducir su cartera original. Podría seguir recibiendo la misma tasa de dividendo en metálico sobre 105 acciones que anteriormente recibía sobre sus 100 acciones. No sería en absoluto tan probable que se produjese una subida del 5% en la tasa de dividendo en metálico si no se hubiese producido el desembolso del dividendo en acciones. Las ventajas de una política periódica de pago de dividendo en acciones quedan más claras cuando se comparan con la práctica habitual de las concesionarias de servicios y suministros públicos de pagar unos dividendos en metálico muy liberales y después retomar buena parte de ese dinero de los accionistas vendiéndoles acciones adicionales, a través de derechos de suscripción.
Como ya hemos mencionado anteriormente, los accionistas se encontrarían exactamente en la misma posición si recibiesen los dividendos en acciones en vez de la popular combinación de dividendos en efectivo seguidos por las suscripciones de acciones, con la salvedad de que se ahorrarían el impuesto sobre la renta que en el otro caso tienen que pagar por los dividendos en metálico. Los que quisieran o necesitasen los máximos ingresos en efectivo anuales, sin acciones adicionales, podrían obtener ese resultado vendiendo las acciones recibidas como dividendo, de la misma forma en que venden sus derechos de suscripción siguiendo la mecánica actual. El importe agregado de impuestos sobre la renta que se ahorraría sustituyendo la práctica actual de dividendos en metálico más derechos de suscripción por dividendos en acciones es enorme. Recomendamos que las concesionarias de servicios y suministros públicos den el paso de cambiar su política, a pesar del efecto negativo que tendría sobre la Hacienda de Estados Unidos, porque estamos convencidos de que es absolutamente injusto imponer un segundo impuesto sobre la renta, en esta ocasión de naturaleza personal, sobre beneficios que no son realmente percibidos por los accionistas, puesto que las empresas vuelven a recuperar ese dinero a través de la venta de acciones. Las empresas eficaces no dejan de modernizar sus instalaciones, sus productos, sus técnicas contables, sus programas de formación de directivos, sus relaciones con los empleados. Ya va siendo hora de que piensen en modernizar sus principales prácticas financieras, entre las cuales una de las más trascendentes es su política de dividendos. Comentario al capítulo 19. Las mentiras más peligrosas son las verdades ligeramente distorsionadas. G.C. Lichtenberg, ¿por qué arrojó la toalla Graham? Es posible que no haya otra parte de El inversor inteligente que haya sido modificada de una manera más drástica por Graham que esta. En su primera edición, este capítulo formaba parte de una pareja que, en conjunto, se extendía durante casi 34 páginas. La sección original, el inversor como propietario de la empresa, se ocupaba de los derechos de votación de los accionistas, de las formas de evaluar la calidad de la dirección de la empresa y de las técnicas para detectar conflictos de intereses entre los inversores que trabajaban en la empresa y los inversores externos. En su última edición revisada, sin embargo, Graham había reducido toda la exposición más o menos a 8 páginas sucintas que se limitaban a hablar de dividendos. ¿Por qué eliminó Graham más de 3/4 partes de su argumento original? Después de décadas de exhortación, evidentemente había abandonado cualquier esperanza de que los inversores se tomasen la molestia de ejercer el control sobre el comportamiento de los directivos de las empresas. Sin embargo, la última epidemia de escándalos, alegaciones de comportamientos ilícitos de los directivos, contabilidad engañosa, triquiñuelas fiscales en importantes empresas como AOL, Enron, Global Crossing, Sprint, Tyco y WorldCom, es un claro recordatorio de que las advertencias iniciales de Graham sobre la necesidad de vigilancia permanente son más necesarias que nunca. Recuperémoslas y analicémoslas a la luz de la situación actual. Teoría y práctica. Graham comienza su exposición original, 1949, del inversor como propietario de la empresa señalando que en teoría, los accionistas, como clase, son los reyes. Actuando como mayoría, pueden contratar y despedir a los directivos y hacer que se plieguen absolutamente a sus voluntades. Sin embargo, en la práctica, Graham afirmaba lo siguiente. Los accionistas son una absoluta calamidad. En conjunto, no muestran ni inteligencia ni disposición. Votan, como si fuesen un rebaño de borregos, cualquier propuesta que recomiende la dirección, por malo que pueda ser el historial de resultados de la dirección, es como si la única forma de inspirar al accionista medio estadounidense para que adopte una acción inteligente por su cuenta, de manera independiente fuese ponerle un petardo debajo de la silla. No resistimos a la tentación de mencionar la paradoja de que hasta Jesús parece haber tenido un sentido empresarial más práctico que el de los accionistas estadounidenses. Graham desea que centre usted su atención en un hecho básico y a la vez increíblemente profundo. Cuando compra una acción, se convierte en propietario de una empresa. Sus directivos, todos ellos, hasta llegar al consejero delegado, trabajan para usted. Su consejo de administración debe rendir cuentas ante usted. Su dinero en efectivo le pertenece a usted. Sus actividades empresariales son suyas. Si no le gusta cómo se gestiona su empresa, tiene derecho a exigir que se despida a los directivos, que se cambie a los consejeros, o que se vendan los bienes del patrimonio de la empresa. Los accionistas, declaraba Graham, deberían despertarse. El propietario inteligente. Los inversores actuales se han olvidado del mensaje de Graham.
Centran la mayor parte de su esfuerzo en la compra de las acciones, después prestan un poco de atención a la venta, y se desentienden absolutamente del ejercicio de la propiedad entre ambas operaciones. Ciertamente, nos recordaba Graham, hay tantos motivos para ejercitar la prudencia y la sensatez en ser accionista como en convertirse en accionista. Por lo tanto, ¿qué debería hacer usted, en su condición de inversor inteligente, para ser un propietario inteligente? Graham empieza por indicamos que hay simplemente dos cuestiones esenciales a las que los accionistas deberían prestar su atención. 1. ¿Es la dirección razonablemente eficaz? 2. ¿Está recibiendo una atención adecuada a los intereses del accionista medio externo? Debería juzgar la eficacia de la dirección comparando la rentabilidad, el tamaño y la competitividad de cada empresa con la de empresas similares de su sector. ¿Qué ocurre si llega a la conclusión de que los directivos no son competentes? Entonces, apremia Graham. Unos cuantos de los accionistas más importantes deberían llegar a convencerse de que el cambio es necesario y deberían estar dispuestos a trabajar para conseguir ese cambio. En segundo lugar, la inmensa mayoría de los pequeños accionistas debería tener la suficiente amplitud de miras para leer el material de delegación de voto y para ponderar los argumentos de las dos partes. Por lo menos, debería ser capaz de saber en qué casos la empresa ha cosechado fracasos y debería estar dispuesta a exigir algo más que unas cuantas obviedades cuidadosamente redactadas como justificación del equipo directivo actual. En tercer lugar, sería muy útil que, cuando las cifras indicasen claramente que los resultados están muy por debajo de la media, se convirtiese en costumbre habitual convocar a expertos externos sobre estructuras y prácticas empresariales para que emitiesen un dictamen sobre las políticas y la competencia de la dirección. ¿Qué es el material de delegación de voto y por qué insiste Graham en que lo lea? En su propuesta de delegación de voto, que envía a todos los accionistas, la empresa anuncia el orden del día de su junta anual y revela los datos sobre la retribución y las carteras de los directivos y miembros del consejo, así como las transacciones realizadas entre personas de dentro de la empresa y la empresa. Se pide a los accionistas que voten sobre la empresa de contabilidad que debería auditar las cuentas de la empresa y sobre las personas que deberían desempeñar cargos en el consejo de administración. Si hace gala de sentido común mientras lee la propuesta de delegación de voto, este documento puede ser como un canario en una mina de carbón. Una advertencia inicial que indica que algo va mal. Véase el recuadro sobre Enron. Sin embargo, de media, entre un tercio y la mitad de los inversores individuales nos molestan enviar su delegación de voto. ¿Llega siquiera a leerla? Comprender y ejercitar sus derechos en la delegación de voto es tan importante para ser un inversor inteligente como lo es para ser un buen ciudadano seguir las noticias y acudir a votar. No importa que sea usted propietario del 10% de la empresa o que con sus escasas 100 acciones simplemente posea 1,10,000 de un 1%. Si no lee usted las propuestas de delegación de voto de las acciones que tiene en cartera, y la empresa quiebra, la única persona a la que debería culpar es a usted mismo. Si lee usted la delegación de voto y ve cosas que le preocupan, entonces vote en contra del nombramiento de todos los miembros del consejo, para que sepan que usted desaprueba la situación. Asista a la junta anual y defienda sus derechos. Localice un foro digital dedicado a las acciones de la empresa, como los que se encuentran en finance.yahoo.com, y anime a otros inversores a que se unan a su causa. La jugada maestra de Enron. En 1999, Enron Corp. ocupaba el 7º lugar en el Fortune 500, la lista de grandes empresas de Estados Unidos. Los ingresos del gigante de la energía, sus activos y sus beneficios subían como un cohete. No obstante, ¿qué habría pasado si un inversor, desentendiéndose del oropel y el glamour, hubiese puesto el informe presentado a la Junta General de 1999 bajo el microscopio del sentido común? Bajo el epígrafe Transacciones en el informe se revelaba que el director financiero de Enron, Andrew Fastow, era el socio gerente de dos entidades, LJML y LJM2, que compraban inversiones relacionadas con la energía y las comunicaciones. ¿A quién estaba comprando LJML y LJM2? ¿A quién iba a ser salvo a Enron? El informe aclaraba que esas entidades habían comprado $170 millones de activos a Enron en ocasiones con dinero prestado por la propia Enron. El inversor inteligente le habría preguntado inmediatamente. ¿Aprobaban esta situación los consejeros de Enron? Sí, según se indicaba en el informe. ¿Se quedaba Fastow con una parte de los beneficios de LJM?
Sí, según se indicaba en el informe. En su condición de director financiero de Enron, estaba Fastow obligado a actuar exclusivamente en beneficio de los intereses de los accionistas de Enron. Por supuesto. Estaba Fastow, por lo tanto, obligado por su propio cargo a maximizar el precio que Enron obtenía por los activos que vendía. Absolutamente. Pero, si LJM pagaba un precio elevado por los activos de Enron, ¿no reduciría eso los beneficios potenciales de LJM y los beneficios personales de Fastow? Claramente. Por otra parte, si LJM pagaba un precio reducido, aumentarían los beneficios de Fastow y sus entidades, a la vez que se veían perjudicados los intereses de Enron. Claramente. ¿Debería prestar Enron dinero a las entidades de Fastow para que comprasen activos a Enron y pudiesen generar un beneficio personal para Fastow? ¿Qué dice? ¿No constituye todo esto un perturbador conflicto de intereses? No es posible suponer ninguna otra cosa. ¿Qué indica toda esta situación sobre la capacidad de juicio de los consejeros que la han aprobado? Indica que debería usted llevarse su dinero e invertirlo en otra parte. De este desastre se desprenden dos lecciones claras. Nunca se debe profundizar tanto en el estudio de los números como para que el sentido común quede arrinconado, y es imprescindible leer el informe a la Junta de Accionistas antes, y después, de comprar una acción. Graham tenía otra idea que podría beneficiar a los inversores actuales. Puede resultar ventajoso elegir a uno o más consejeros profesionales e independientes. Deberían ser personas con una amplia experiencia de negocio que pudiesen aportar una opinión diferente y expertas sobre los problemas de la empresa, deberían presentar una memoria anual independiente, dirigida directamente a los accionistas, que contuviese sus opiniones sobre la principal cuestión que preocupa a los propietarios de la empresa. ¿Está consiguiendo la empresa para los accionistas externos lo que cabría esperar de ella si estuviese dirigida por unos directivos competentes? Si la respuesta es no, ¿cuál es el motivo, y qué debería hacerse al respecto? Solo cabe imaginar la consternación que la propuesta de Graham provocaría entre los amigotes que se reparten los cargos en las empresas y los compañeros de partidas de golf que constituyen buena parte de los grupos de consejeros independientes. No decimos que se fuesen a soliviantar ante la posibilidad de que alguien pusiera en tela de juicio sus opiniones, porque se podría decir que la mayoría de los consejeros independientes no tienen opiniones. Pero, ¿de quién es el dinero? Examinemos el segundo criterio de Graham, el de que la dirección esté actuando o no en beneficio de los inversores externos. Los directivos siempre han dicho a los accionistas que ellos, los directivos, saben qué es lo mejor que se puede hacer con el dinero de la empresa. Graham fue capaz de ver la verdad que se escondía detrás de toda esa palabrería de los directivos. Es posible que la dirección de la empresa gestione bien sus actividades y aún así no ofrezca a los accionistas externos los resultados que se merecen, porque su eficiencia se limita a las operaciones y no se extiende a la mejor aplicación del capital. El objetivo de una operación eficaz consiste en producir a bajo coste y encontrar los artículos más rentables que se puedan vender. Las finanzas eficaces exigen que el dinero de los accionistas opere de la forma más adecuada para sus intereses. Esta es una cuestión en la que la dirección, como tal dirección, tiene poco interés. De hecho, casi siempre querrá la mayor cantidad de capital de los propietarios que sea capaz de conseguir, para reducir al mínimo sus propios problemas financieros. Por lo tanto, la dirección habitual operará con más capital del necesario, si los accionistas se lo permiten, cosa que frecuentemente hacen. Desde finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, los equipos directivos de las empresas de tecnología más importantes adoptaron esta actitud de papá sabe lo que te conviene y la llevaron a nuevos extremos. El argumento era el siguiente. ¿Por qué va a exigir usted un dividendo cuando nosotros podemos invertir el dinero mejor que usted y convertirlo en una mayor cotización de la acción? Lo único que tiene que hacer es comprobar cómo ha ido subiendo la cotización de nuestras acciones. ¿No demuestra eso que somos capaces de multiplicar su dinero mucho mejor que usted? Increíblemente, los inversores se tragaron el anzuelo, la línea y hasta el plomo. Papá sabe lo que te conviene se convirtió en una verdad incuestionable, de modo que, para 1999, únicamente el 3,7% de las empresas que habían salido a bolsa ese año pagaron un dividendo, en comparación con el 72,1% de todas las ofertas públicas iniciales de la década de 1960. Puede comprobar cómo se ha ido reduciendo el porcentaje de empresas que pagaban dividendo, que aparece en color oscuro en la figura 19.1.
Sin embargo, la afirmación de que papá sabe lo que te conviene no era más que un montón de tonterías. Aunque algunas empresas utilizaron diligentemente el dinero, fueron muchas más las que deberían ser encuadradas en una de las dos categorías siguientes. Las que simplemente lo malgastaron, y las que lo amontonaron más deprisa de lo que podían gastar. Entre las del primer grupo, Priceline.com tuvo que imputarse $67 millones en pérdidas en el año 2000, después de lanzar unos incongruentes proyectos en el sector de los ultramarinos y las estaciones de servicio, mientras que Amazon.com destruía $233 millones del patrimonio de sus accionistas, invirtiendo en fracasos.com como Evanishfork.com.10. Las dos mayores pérdidas registradas hasta el momento, las de JDS Unipace por valor de $56.000 millones en el año 2001 y las de All Time Warner por importe de $99.000 millones en el año 2002, tuvieron lugar después de que las empresas optasen por no pagar dividendos y fusionarse con otras empresas en un momento en el que sus acciones estaban obscenamente sobrevaloradas. En el segundo grupo, podemos pensar que a finales de 2001, Oracle Corp. había acumulado $5.000 millones en efectivo. Cisco System había amasado por lo menos $7.500 millones. Microsoft había acumulado una impresionante montaña de dinero en efectivo por valor de $38.200 millones que crecía a una media de más de $2 millones por hora. ¿Para qué tipo de problema se estaba preparando, dicho sea de paso, Bill Gates? Por lo tanto, estos datos esporádicos manifiestan claramente que muchas empresas no saben qué hacer para convertir el exceso de efectivo en ingresos adicionales. ¿Y qué nos dicen los datos estadísticos? La investigación realizada por los gestores de patrimonio Robert Arnott y Clifford Asnes descubrió que cuando los dividendos actuales son escasos, los beneficios futuros de la empresa también acaban siendo escasos. Cuando los dividendos actuales son elevados, también lo son los beneficios futuros. Durante períodos de 10 años, el tipo medio de crecimiento de los beneficios fue 3,9 puntos mayor cuando los dividendos eran elevados que cuando los dividendos eran reducidos. Los profesores de contabilidad de la Columbia University, Doron Nissim y Amir Zif, descubrieron que las empresas que elevan sus dividendos no solo consiguen una mejor rentabilidad sobre sus acciones, sino que además los incrementos de dividendos están relacionados con una mayor rentabilidad futura durante un período mínimo de 4 años a contar desde el cambio en la política de dividendos. En pocas palabras, la mayor parte de los directivos se equivoca cuando dice que es capaz de utilizar su dinero mejor que usted. El pago de dividendo no garantiza grandes resultados, pero normalmente mejora la rentabilidad de las acciones al retirar por lo menos parte del dinero en efectivo de las manos de los directivos antes de que puedan malgastarlo o guardarlo bajo 7 llaves. Vender barato, comprar caro. ¿Qué cabe decir de la afirmación de que las empresas pueden emplear mejor el dinero recomprando sus propias acciones? Cuando una empresa recompra parte de su capital, reduce el número de acciones en circulación. Aunque sus beneficios netos se mantengan invariables, los beneficios por acción de la empresa aumentarán, ya que sus beneficios totales se tendrán que repartir entre un número inferior de acciones. Esto, a su vez, eleva la cotización de las acciones. Aún mejor, a diferencia del dividendo, la recompra de acciones es una operación fiscalmente exenta para los inversores que no vendan sus acciones. Por lo tanto, esto incrementa el valor de sus acciones sin elevar el importe que deben pagar en concepto de impuestos. Por otra parte, si las acciones están baratas, la utilización del efectivo disponible para la recompra de las acciones supone una manera excelente de utilizar el capital de la empresa. Todo esto es cierto en teoría. Por desgracia, en el mundo real, la generalización de la retribución en acciones ha acabado sirviendo a una finalidad que únicamente puede ser descrita como siniestra. En el momento actual en el que las opciones sobre acciones se han convertido en un elemento tan importante de la retribución de los ejecutivos, muchas empresas, sobre todo en los sectores de la alta tecnología, deben emitir cientos de millones de acciones para entregárselas a los ejecutivos que ejercitan estas opciones sobre acciones. Sin embargo, eso incrementaría el número de acciones en circulación y reduciría los beneficios por acción. Para contrarrestar esa dilución, las empresas deben actuar en sentido contrario y recomprar millones de acciones en el mercado abierto. En el año 2000, las empresas se gastaban un asombroso 41,8% de sus beneficios totales netos en la recompra de sus propias acciones, lo que supone un impresionante aumento desde el nivel de 1980. 4,8%. Observemos el caso de Oracle Corp.
El gigante informático. Entre el 1 de junio de 1999 y el 131 de mayo de 2000, Oracle emitió 101 millones de acciones ordinarias a sus altos ejecutivos y otros 26 millones a los empleados, incurriendo en un coste de 484 millones de dólares. Mientras tanto, para evitar que el ejercicio de las anteriores opciones sobre acciones diluyese el beneficio por acción, Oracle gastó 5.300 millones de dólares, o lo que es lo mismo, el 52% de sus ingresos totales de ese año, para recomprar 290,7 millones de acciones ordinarias. Oracle emitía sus acciones a las personas de dentro de la empresa a un precio medio de $3,53 por acción, mientras que recompraba las acciones a un precio medio de $18,26. Vender barato, comprar caro. ¿Es esa una forma de aumentar el valor para el accionista? Para el año 2002, las acciones de Oracle habían retrocedido a menos de la mitad de la cotización que habían tenido en su momento máximo de 2000. Ahora que sus acciones eran más baratas, ¿se apresuraba Oracle a comprar más acciones? Entre el 1 de junio de 2001 y el 31 de mayo de 2002, Oracle redujo sus operaciones de recompra de acciones a 2.800 millones de dólares, aparentemente porque sus ejecutivos y empleados ejercitaron un número inferior de opciones durante ese ejercicio. La misma pauta de conducta de vender barato y comprar caro se aprecia en docenas de otras empresas del sector de la tecnología. ¿Qué está pasando? En este tipo de operaciones se aprecia la influencia de dos factores sorprendentes. Las empresas consiguen una bonificación fiscal cuando los ejecutivos y los empleados ejercitan opciones sobre acciones, que la Hacienda de Estados Unidos considera un gasto salarial para la empresa. En sus ejercicios fiscales desde 2000 hasta 2002, por ejemplo, Oracle disfrutó de 1.690 millones de dólares en bonificaciones fiscales como consecuencia de las opciones ejercitadas por las personas de dentro de la empresa. Sprint Corp. Se embolsó 678,68 millones de dólares en bonificaciones fiscales gracias a que sus ejecutivos y empleados recibieron 1.900 millones de dólares en bonificaciones en forma de opciones sobre acciones durante los ejercicios de 1999 y 2000. Un alto ejecutivo cuya retribución contuviera un importante elemento de opciones sobre acciones tiene un interés personal en favorecer la recompra de acciones respecto del pago de dividendos. ¿Por qué? Por motivos técnicos, las opciones aumentan de valor a medida que las fluctuaciones de las acciones se hacen mayores. Sin embargo, los dividendos atenúan la volatilidad de la cotización de las acciones. Por lo tanto, si los directivos incrementasen el dividendo, reducirían el valor de sus propias opciones sobre acciones. No es sorprendente que los consejeros delegados prefieran recomprar acciones a pagar dividendos, por muy sobrevaloradas que puedan estar las acciones o por grande que pueda ser el derroche de los recursos de tales operaciones para los accionistas externos. Mantener abiertas todas las opciones. En última instancia, unos inversores apáticos a más no poder han acabado ofreciendo a las empresas un margen de maniobra para pagar unos salarios tan exageradamente elevados a sus ejecutivos que son sencillamente inconcebibles. En 1997, Steve Jobs, el cofundador de Apple Computer Incorporated, volvió a la empresa como consejero delegado provisional. Jobs, que ya era una persona muy acaudalada, insistió en recibir un salario en efectivo de $1 al año. A finales del año 1999, para agradecer a Jobs que hubiese prestado sus servicios como consejero delegado durante los 2 años y medio anteriores sin haber recibido retribución, el consejo de administración le obsequió con su propio reactor Gulfstream, al desdeñable coste para la empresa de solamente $90 millones. El mes siguiente Jobs accedió a retirar la palabra provisional de la denominación de su cargo, y el consejo de administración le recompensó con opciones sobre 20 millones de acciones. Hasta aquel momento, Jobs había tenido una cartera compuesta por un total de 2 acciones de Apple. El principio en el que se apoyaban esas concesiones de opciones era el de coordinar los intereses de los directivos con los de los accionistas externos. Si fuese usted un accionista externo de Apple, querría que sus directivos fuesen recompensados únicamente si las acciones de Apple consiguiesen unos resultados superiores. Nada podría ser más justo para usted y para los demás propietarios de la empresa. Sin embargo, como John Bogle, antiguo presidente de los fondos Vanguard, suele señalar, prácticamente todos los directivos venden las acciones que reciben inmediatamente después de ejercitar sus opciones. ¿Cómo es posible que desprenderse de millones de acciones a cambio de un beneficio instantáneo permita coordinar los intereses de los ejecutivos con los de los accionistas leales a largo plazo de la empresa?
En el caso de Hobbs, si las acciones de Apple suben de cotización solamente el 5% al año hasta principios de 2010, podrá liquidar sus opciones por 548,3 millones de dólares. En otras palabras, aunque las acciones de Apple no sean capaces de superar el 50% del rendimiento medio a largo plazo del mercado en general, Hobbs se embolsará una bonificación de 500 millones de dólares. ¿Coordina eso sus intereses con los de los accionistas de Apple, o echa por tierra la confianza que los accionistas de Apple habían depositado en los miembros del Consejo de Administración? Si lee con atención las propuestas de delegación de voto, el propietario inteligente se opondrá a cualquier plan de retribución de los ejecutivos que a través de las concesiones de opciones sobre acciones ponga en manos de los directivos más del 3% de las acciones en circulación de la empresa. También debería vetar cualquier plan que no haga que la concesión de opciones sobre acciones dependa de que se consiga una medida justa y duradera de resultados mejores que la media, por ejemplo, superar a la acción promedio del mismo sector durante un período de 5 años, por lo menos. Ningún consejero delegado se merece hacerse rico si los resultados que ha proporcionado a sus accionistas son deficientes. Una última idea. Volvamos a la sugerencia de Graham de que todos los miembros independientes del Consejo deberían informar por escrito a los accionistas sobre si la actividad de la empresa está o no competentemente gestionada en nombre de sus verdaderos propietarios. ¿Qué pasaría si los consejeros independientes también tuviesen que justificar las políticas de dividendos y de recompra de acciones de la empresa? ¿Qué pasaría si tuviesen que describir exactamente cómo han determinado que la alta dirección de la empresa no está recibiendo una retribución exagerada? ¿Qué pasaría si todos los inversores llegasen a ser propietarios inteligentes y leyesen realmente ese informe?